Un usuario nos escribió por este medio una petición la cual yo quisiera compartir. El usuario nos escribe: bendiciones. Muy buena palabra. Me gustaría que nos compartas Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 16. Bueno, antes que nada, muchas gracias por vernos y por comentar. Interesantemente, su petición tiene dos excelentes enseñanzas, por la cual quisiera dividirlas en dos distintos videos. La primera llamada, que quiere decir que la palabra es viva y eficaz, donde quebrantaremos Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Y la segunda llamada, Jesús, el gran sumo sacerdote, donde quebrantaremos Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Ahora, sin más preámbulo, entremos a las profundidades de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora veamos. La salvación en Cristo Jesús viene con un llamado, esto es, un llamado de ir en pos de Él, un llamado de andar por el sendero previamente trazado por Él, mientras que nos negamos a nosotros mismos cargando nuestra cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24, y por ende cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Salmos capítulo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto es, todos hemos sido creados con un propósito y es necesario que nosotros cumplamos con dicho propósito antes de entrar a nuestro lecho de descanso. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Esto es, el reposo eterno. Y a dicho reposo no podemos entrar si primero no hemos laborado, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4, versículo 10. En otras palabras, como seguidores y servidores de Cristo, debemos anhelar el descanso. Descanso en Cristo aquí en la tierra. Descanso con Cristo allá en los cielos, pues si andamos con Cristo y servimos sus propósitos, es eminente que andemos de tribulación en tribulación y de aflicción en aflicción antes de entrar a nuestro reposo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. No a través de bendiciones, pues quien necesita descansar de su descanso, pero a través de tribulaciones y aflicciones debemos entrar al paraíso del Señor, pues esto es obrar para el reino, de acuerdo a nuestro Dios. Salmos capítulo 126, versículo del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Persecuciones, tribulaciones y aflicciones por la causa de Cristo es a lo que hemos sido llamados. Lo mismo que muchos creyentes buscan evitar es el fundamento de nuestro llamado. Un llamado con promesa, la promesa de una gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. En otras palabras, aquellos que obran para el reino descansarán en dicho reino. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Pero ¿qué será de aquellos que descansaron cuando debieron haber obrado? Los que rieron y bailaron cuando debieron haber llorado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Mateo capítulo 25, versículo 26. Siervo malo y negligente, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Esta es la razón por la cual somos advertidos de que debemos procurar entrar en su reposo, no sea que por vagancia y torpeza caigamos en tal condenación. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Esto es, para que no caigamos en el error en el cual otros cayeron previo a nosotros.
para que ninguno caiga en semejante ejemplo. La palabra de Dios contiene diversos ejemplos de aquellos que por torpeza y amor a sí mismo cayeron en el error. Ejemplos como la de Caín, que por envidia mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versículo 8. Ejemplos como la del rey Saúl, que por desobediencia perdió su reinado a David y luego su propia vida. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11. O como Judas Iscariote, quien traicionó a nuestro Señor por amor al dinero y lo que 30 piezas de plata le podían obtener. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Estos ejemplos y muchos otros son la razón por la cual la palabra es viva y eficaz, tanto para declararnos los estatutos de nuestro Dios como las consecuencias de no obedecerle, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El hombre nace, vive y muere, tanto el justo como el injusto, pero la palabra de Dios continúa, instruyendo una generación a otra. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 24 al 25. Esto es, permanece para dar vida a aquellos que buscan la vida, repartiendo advertencia de peligro a aquellos que van en rumbo a la muerte. Pues la palabra es tanto viva para penetrar la conciencia como eficaz para partir el alma. Porque la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús es la palabra de la cual habla Hebreos 4:12. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Y nuestro Señor está vivo, pues Él resucitó. Marcos capítulo 16, versículo 6. Haciendo dicha palabra viva, y sus palabras tan cortantes como una espada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Si lo pensamos, cuando el hombre escribe un libro, dicho libro es como una carta muerta, pues ésta no tiene poder, tanto para cambiar al hombre como para redirigir su rumbo. Y con el paso de los años, dicho libro queda en el olvido, junto con su muerto autor, pues el hombre es como la hierba que se seca, como una flor que se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por el otro lado, muchos son los que han tratado de adulterar la Biblia, quemar la Biblia y hasta vender para ganancia propia el contenido de dicha Biblia. No obstante, la palabra sigue intacta para aquellos en búsqueda de la vida, con su autor vivo, por los siglos de los siglos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Las Escrituras tienen tanto el poder para cambiar al hombre como para redirigir su rumbo, pues éstas pueden penetrar el alma de todo ser humano, como su espíritu, haciendo la palabra tanto viva como eficaz, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios tiene poder, poder para convencer, poder para convertir, poder para dirigir, poder para derribar argumentos y toda altivez que se pueda levantar contra el conocimiento de Dios, y por ende tiene el poder para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. En otras palabras, las Escrituras tienen el poder para hacer cirugía a favor del herido y del quebrantado. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos capítulo 147, versículo 3. Pero dicha cirugía puede causar mucho dolor, tanto en el proceso de la cirugía como durante la recuperación, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Una cirugía, tanto en las coyunturas como en los tuétanos, esto es, los huesos, pueden causar un horrible dolor.
Esto es porque las coyunturas son áreas donde los huesos se unen y permiten su movimiento. Y cualquier cirugía en dicha zona puede afectar los ligamentos y otras estructuras, causando tanto dolor como inflamación. De igual manera pasa con el tuétano, que se encuentra en el interior de los huesos, causando un dolor agudo y en algunos casos un dolor crónico, que puede ser sentido después de una cirugía, por días, semanas o hasta meses. La palabra de Dios de igual manera corta hasta las partes más profundas de nuestros sentidos, destruyendo especulaciones, razonamiento altivo y todo ídolo sentado en el trono de nuestro corazón. Remueve todo obstáculo que cuestiona la verdad de Dios, dejando el alma del hombre en un estado de shock, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El pecado es como una droga que produce una sensación de euforia en la vida de un pecador impenitente, y la verdad de la palabra es la medicina que nos ayuda a despojarnos de dicha adicción. Pues cuando suspendemos, por el poder del Espíritu, el consumo del pecado que nos arrebata, nuestro espíritu entra en un estado de shock. Pues cada uno de nosotros tenemos un pecado que nos domina y que nos mantiene encadenados a su esclavitud. Sea esta el pecado de la glotonería, envidia, vagancia, ira, soberbia, amor al dinero junto con sus placeres o lujuria. Esto es un deseo sexual desordenado. No importa cuál sea el pecado que nos domine, esta palabra, y solo la palabra, la que es viva y eficaz para romper las cadenas que nos atan y por ende salvarnos de nuestra corrupción. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 18. Fíjense cómo en Romanos 6, 17 dice, habéis obedecido de corazón. Esto es, hay algunos que sinceramente buscan de corazón romper las cadenas que los atan. Muchos son los que pretenden querer romper cadenas cuando en realidad viven más que contentos encadenados en su corrupción. Y aunque podemos engañar a otros y para todos los efectos a nosotros mismos, nadie puede engañar a aquel que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Cristo escudriña la mente de todo ser viviente, y su ojo está fijo en el corazón de cada uno de sus sujetos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y como es a Cristo a quien tenemos que rendir cuenta, pues todo juicio ha sido entregado a Él. Juan capítulo 5, versículo 22. Debemos procurar no solo de entrar en aquel reposo, pero hacerlo con un corazón sincero, pues de lo contrario, Dios lo sabrá, pues toda la creación está desnuda y expuesta ante los ojos de aquel que la creó. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. En conclusión, nuestros hábitos pecaminosos antes de la conversión eran cosas rutinarias y natural para nosotros. Mentir, codiciar o coger prestado sin ninguna intención de devolver eran solo algunas de las prácticas rutinarias de nuestro día a día, haciendo necesaria la espada de dos filos de nuestro Dios, para así separar al siervo de Cristo del esclavo que vive en nosotros. El erudito Matthew Henry lo expone de la siguiente manera: la espada de Dios es necesaria para cortar y separar la ignorancia del entendimiento, despojándonos de nuestra rebeldía a lo que sabemos que es la voluntad divina, y sucesivamente removiendo nuestra enemistad, que siendo carnal es dirigida directamente hacia Dios. La espada de Dios corta y remueve todo obstáculo que se levanta contra Él, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y con eficacia volteando al pecador de adentro para afuera, para que éste pueda ver sus sucias intenciones. Gracias por pasar este tiempo conmigo, y recuerden, de igual manera que en el Viejo Testamento, todo sacrificio traído al templo de Jerusalén era primero inspeccionado y luego cortado por el sumo sacerdote. Es de la misma manera que hoy nuestro corazón es inspeccionado y luego cortado por el Señor Jesús, quien hoy es nuestro sumo sacerdote.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por ende, procuremos con diligencia venir a Él con sinceridad de corazón, para que podamos con certeza y gozo entrar al reposo de nuestro Dios. Debemos leer la palabra y meditar en ella, claro está, con toda intención de obedecerla, y así procurando no caer en el error en el cual otros, por infidelidad y torpeza, cayeron. Pues como bien sabemos, no hay nada nuevo debajo del sol, y los errores cometidos en otros tiempos son los mismos cometidos hoy. Los dejo con estos versos, encontrados en Eclesiastes capítulo 1, versículos del 9 al 10, sobre la importancia de conocer nuestra historia, encontrada en su palabra, para que así no caigamos en desobediencia, como bien sabemos que nuestros antepasados cayeron. Después de todo, y como dice el dicho, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue hecho en los siglos que nos han precedido. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.